Mateo capítulo 1. Comentario de William MacDonald. Primera parte. Genealogía y nacimiento del Mesías Rey. A. La genealogía de Jesucristo. Capítulo 1, versículos del 1 al 17. Una lectura por encima del Nuevo Testamento puede hacer que el lector se pregunte por qué empieza con algo tan tedioso como un árbol genealógico. Se podría llegar a la conclusión de que hay poca significancia que sacar de este catálogo de nombres, y por ello saltarlo para pasar donde comienza la acción. Sin embargo, la genealogía es indispensable. Establece el fundamento para todo lo que sigue. A no ser que se pueda demostrar que Jesús es un descendiente legal de David a través de la línea regia, es imposible demostrar que sea el Mesías Rey de Israel. Mateo comienza su relato donde debe empezarlo, con la evidencia documental de que Jesús heredó el derecho legal al trono de David a través de su padre putativo José. Esta genealogía traza el linaje legal de Jesús como rey de Israel. La genealogía en el Evangelio de Lucas traza su linaje directo como hijo de David. La genealogía de Mateo sigue la línea regia desde David a través de su hijo Salomón, el rey siguiente. La genealogía de Lucas sigue la línea de sangre desde David a través de otro hijo, Natán. Esta genealogía termina con José, de quien Jesús era el hijo adoptado. La genealogía en Lucas 3 probablemente presenta el linaje de María, de quien Jesús era hijo verdadero. Un milenio antes, Dios había hecho un acuerdo incondicional con David, prometiéndole un reino que permanecería para siempre y un linaje que gobernaría para siempre. Salmo 89:4. Versículo 36 y versículo 37. Salmo 89:4 dice: Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y los versículos 36 y 37 dice: Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Este pacto está ahora cumplido en Cristo. Él es heredero legal al trono de David a través de José y la simiente real de David a través de María. Por cuanto Él vive para siempre, su reino permanecerá para siempre y reinará eternamente como el mayor hijo de David. Jesús unió en su persona las únicas bases para la pretensión al trono de Israel, la legal y la lineal. Por cuanto Él sigue viviendo, no puede haber otro pretendiente. Capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice: El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. La fórmula libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, es similar a la expresión en Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de los descendientes de Adán. Génesis introduce al primer Adán, Mateo, al postrer Adán. El primer Adán fue cabeza de la primera creación, la física. Cristo, como el postrer Adán, es cabeza de la nueva creación, la espiritual. El tema de este evangelio es Jesucristo. El nombre Jesús lo presenta como Jehová Salvador, el título Cristo ungido como el largamente esperado Mesías de Israel. El título Hijo de David está asociado en el Antiguo Testamento con los papeles a la vez de Mesías y Rey. El título Hijo de Abraham presenta a nuestro Señor como aquel que es el cumplimiento definitivo de las promesas hechas al progenitor del pueblo hebreo. La genealogía se divide en 3 secciones históricas, de Abraham a Isaí, de David a Josías y de Jeconías a José. La primera sección lleva a David, la segunda cubre el periodo del reino, la tercera preserva el registro de la descendencia regia durante el exilio, 586 a.C. y después.
Hay muchos rasgos interesantes en este registro. Por ejemplo, en este párrafo se mencionan 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, la que fue mujer de Urías, por cuanto las mujeres son pocas veces mencionadas en las tablas genealógicas orientales. La inclusión de estas mujeres es tanto más asombrosa por cuanto 2 de ellas habían sido prostitutas, Tamar y Rahab. Una había cometido adulterio, Betsabé, y 2 de ellas eran gentiles, Rahab y Ruth. Su inclusión en la introducción de Mateo es quizá una sutil sugerencia de que la venida de Cristo traería salvación a los pecadores, gracia a los gentiles, y que en él se derrumbarían las barreras de la raza y del sexo. También es interesante la mención de un rey llamado Jeconías. En Jeremías capítulo 22:30, Dios pronunció una maldición sobre este hombre. Así dice Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Si Jesús hubiese sido el verdadero hijo de José, habría caído bajo esta maldición, pero tenía que ser el hijo legal de José para heredar los derechos al trono de David. El problema quedó resuelto mediante el milagro del nacimiento virginal. Jesús era el heredero legal al trono por medio de José. Él era el verdadero hijo de David a través de María. La maldición de Jeconías no recaía sobre María ni sobre los hijos de ella, porque ella no descendía de Jeconías. Capítulo 1, versículo 16 dice: Antes de continuar con el versículo 16 del capítulo 1 de Mateo, vamos a seguir leyendo Mateo desde el versículo 6 hasta el 16. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y el versículo 16 del capítulo 1 de Mateo dice: Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De la cual, así es como el texto también en el griego original en singular y femenino nos indica que Jesús nació de María, pero no de José. Pero además de estos interesantes rasgos de la genealogía, se debe hacer mención también de las dificultades que presenta. El versículo 17 dice: De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Mateo atrae una especial atención al hecho de que hay 3 secciones de 14 generaciones cada una. Sin embargo, por el Antiguo Testamento sabemos que hay algunos nombres ausentes de su lista. Por ejemplo, entre Joram y Usías, versículo 8, reinaron Ocosías, Joás y Amasías. Véase segundo libro de Reyes, capítulos 8 al 14, y segunda de Crónicas, capítulo 21 al 25. Las genealogías de Mateo y Lucas parecen solaparse al mencionar 2 nombres, Salatiel y Zorobabel. Mateo 1:12 y 13, que dice: Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor.
Lucas 3:27 dice, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Es extraño que el linaje de José y María se uniese en estos dos hombres y se volviese a separar. La dificultad aumenta cuando observamos que ambos evangelios siguen a Esdras capítulo 3, versículo 2. El versículo 2 dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Al relacionar a Zorobabel como hijo de Salatiel, mientras que en Primera de Crónicas 3:19 es designado como hijo de Pedaías. El versículo 19 de Primera de Crónicas 3 dice, los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simei, y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Ananías y Selomit, su hermana. Una tercera dificultad es que Mateo cuenta 27 generaciones de David a Jesús, mientras que Lucas da 42. Aunque los evangelistas presentan diferentes árboles genealógicos, parece sin embargo extraño que haya tal diferencia en el número de generaciones. ¿Qué actitud debería tomar el estudioso de la Biblia hacia estas dificultades y aparentes discrepancias? En primer lugar, nuestra premisa fundamental es que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, por tanto no puede contener errores. Segundo, es infinita porque refleja la infinitud de la deidad. Podemos comprender las verdades fundamentales de la palabra, pero nunca podemos abarcar totalmente todo lo que hay en ella. De modo que nuestra aproximación a estas dificultades nos lleva a la conclusión de que el problema reside en nuestra falta de conocimiento más que en la falibilidad de la Biblia. Los problemas bíblicos deberían servir como un reto para estudiar e investigar las respuestas. Gloria de Dios es encubrir el asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Proverbios 25:2. Las cuidadosas investigaciones de los historiadores y las excavaciones de los arqueólogos no han podido demostrar que las declaraciones de la Biblia sean falsas. Lo que nos parecen dificultades y contradicciones tienen todas explicaciones razonables y estas explicaciones están llenas de significación y provechos espirituales. B. Jesucristo nace de María, capítulo 1, versículos 18 al 25. Versículo 18 dice: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue diferente del de cualquiera de los nacimientos mencionados antes en la genealogía. Allí encontramos la fórmula repetida una vez tras otra. A engendró a B, pero ahora tenemos el registro de un nacimiento sin padre humano. Los hechos que rodean esta milagrosa concepción son expresados con dignidad y simplicidad. María había sido prometida en matrimonio a José, pero todavía no había tenido lugar la boda. En los tiempos del Nuevo Testamento, el desposorio era una especie de ceremonia de pedida, pero más vinculante que el compromiso de matrimonio actual, y podía ser disuelto, solo mediante divorcio. Aunque una pareja prometida no vivían juntos hasta la ceremonia de la boda, la infidelidad por parte de los desposados era considerada como adulterio y punible con la muerte. Durante la época de su desposorio, la Virgen María quedó embarazada por un milagro del Espíritu Santo. Un ángel había anunciado antes este misterioso acontecimiento a María. El Espíritu Santo vendrá con poder sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas capítulo 1 versículo 35. Una nube de sospechas y escándalo flotó sobre María. En toda la historia humana jamás había habido un nacimiento virginal. Cuando la gente veía una mujer no casada y embarazada, solo tenían una posible explicación. Versículo 19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ni José sabía aún la verdadera explicación de la condición de María. Podría haberse indignado contra su prometida por dos causas. Primero, su evidente infidelidad contra él.
Segundo, aunque inocente, casi inevitablemente sería acusado de complicidad. Su amor por María y su deseo por la justicia le llevaron a la decisión de disolver el desposorio mediante un divorcio discreto. Quería evitar el oprobio público que normalmente acompañaba a una acción así. Versículo 20 dice: Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mientras este hombre amable y reflexivo estaba preparando su estrategia para proteger a María, un ángel del Señor se le apareció en sueños. La salutación José, hijo de David, estaba evidentemente pensada para despertar en él la conciencia de su linaje regio y para prepararle para el insólito advenimiento del Mesías Rey de Israel. No debía tener reparos acerca de casarse con María. Cualquier suspicacia tocante a la pureza de ella carecía de toda base. Su embarazo era un milagro del Espíritu Santo. Versículo 21 dice: Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel reveló luego el sexo del bebé aún no nacido, su nombre y su misión. María daría a luz un hijo, sería llamado Jesús, lo cual significa Jehová es salvación o Jehová el Salvador. Fiel a su nombre, él salvará a su pueblo de sus pecados. Este niño del destino era el mismo Jehová, visitando la tierra para salvar al pueblo de la pena del pecado, del poder del pecado y finalmente de la misma presencia del pecado. Versículo 22 dice: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, Al registrar Mateo estos acontecimientos, se dio cuenta de que había amanecido una nueva era en la historia de los tratos de Dios con la raza humana. Las palabras de una profecía mesiánica, largamente latentes, habían ahora brotado a la vida. La críptica profecía de Isaías quedaba ahora cumplida en el niño de María. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo afirma la divina inspiración para las palabras de Isaías. El Señor había hablado por medio del profeta al menos 700 años antes de Cristo. Versículo 23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. La profecía de Isaías 7:14 incluía la predicción de un nacimiento singular. He aquí que la Virgen concebirá el sexo del niño y dará a luz un hijo, y el nombre del niño, y llamarán su nombre Emmanuel. Mateo añade la explicación de que Emmanuel significa Dios con nosotros. Emmanuel podría también ser una designación de Cristo que se empleará primariamente en su segunda venida. Versículo 24 dice: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Como resultado de la intervención del ángel, José abandonó su plan de divorciarse de María. Siguió reconociendo su compromiso hasta el nacimiento de Jesús, tras lo cual se unió a ella. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La enseñanza de que María continuó virgen toda su vida queda refutada por la consumación de su matrimonio, mencionada en este versículo. Otras referencias que indican que María tuvo hijos con José son Mateo capítulo 12, versículo 46. Mateo capítulo 12, versículo 46 dice: Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Mateo 13:55 dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
Y el versículo 56 dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Marcos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 3 y 5 dicen, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5 dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y Gálatas 1:19 que dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacob, el hermano del Señor. Al tomar a María como esposa, José tomó a su niño como su hijo adoptivo. Así es como Jesús vino a ser heredero legal del trono de David, y en obediencia al visitante angélico, José le puso por nombre Jesús. Así nació el Mesías Rey, el Eterno irrumpió en el tiempo, el Omnipotente vino a ser un pequeño bebé. El Señor de la Gloria veló aquella gloria en un cuerpo humano y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y así hemos terminado el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Comentario de William MacDonald.